¿Qué tal? Bueno, esta es una de las clases que realmente más disfruto cuando lo hacemos de manera presencial, porque tiene que ver con la posibilidad de mostrar material, teniendo en cuenta que estamos con el proceso de investigación, ¿sí? Eh, y que hoy vamos a hablar de fuentes y que también vamos a comentar los pasos para seguir, ¿sí? Para realizar una investigación. Pero bueno, previamente a esto, siempre me gusta hacer un comentario sobre algunos libros para que se puedan entender las diferencias que hay entre los libros históricos. Esto hace que, bueno, siempre al profesorado lleve material. Obviamente en estas circunstancias es imposible hacerlo desde ya. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a buscar la forma de que podamos hacer algo muy similar a las clases que hago presencialmente. La intención es tratar de mostrar algunos ejemplos, por supuesto, obviamente los voy a tener que hacer con los libros que tengo en mi casa, que por supuesto siempre he tratado de tener una buena biblioteca y estar, digamos, de alguna manera actualizado, y también algunos libros clásicos, ¿sí? Y por supuesto que esta también sirva un poquito como una invitación, ¿sí? A poder adquirir algunos parte del material que no solamente va a servir para el trabajo en su carrera como docentes y quizá, quién sabe, el día de mañana como investigadores, sino simplemente por el gusto de leer y recomendar buen material, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar primero con las diferencias que hay. No todos los libros de historia son iguales. Eh, me refiero en cuanto a cómo están escritos, cuál es el sentido, el porqué, hacia dónde apuntan, ¿sí? Esto creo que es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero para que se entienda mucho mejor vamos a ir con los ejemplos. Cuando hablamos de la escuela de Anales, en su momento, hablamos de uno de los puntos era sobre las mentalidades, ¿no? Que una de las novedades que traía la escuela de Anales en el material de trabajo eran las mentalidades, el estudio de las mentalidades, que esto era relacionado con eh, cómo son las sociedades según el ámbito en el cual se muevan, según donde vivan, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, que por supuesto la persona que vive en la ciudad va a tener intereses muy distintos al que vive en el campo, ¿sí? La cultura, la ideología, la forma de pensar, hasta en algunos países hasta los dialectos, ¿sí? Han cambiado, ¿sí? Costumbres dentro del mismo país inclusive, ¿no? Bueno, este tipo de trabajo, la historia de las mentalidades, pegó fuerte acá en la Argentina en la década del 60, ¿sí? 1960. Este es uno de los libros que mejor trabaja ese tema, ¿sí? Mentalidades argentinas, Pérez Amuchastegui, ¿sí? Desde 1860 hasta 1930. Es el trabajo, ¿sí? Hacia donde apunta Pérez Amuchastegui, haciendo, ¿sí? Eh, una discriminación de las mentalidades, por ejemplo, de la oligarquía, del porteño, del gaucho y del gringo, ¿sí? Este es uno de los ejemplos para tener en cuenta sobre este tipo de historia. Después tenemos la historia relacionada puntualmente con la ideología, ¿sí? Por ejemplo, historiadores de izquierda van a tener obviamente una mirada de la historia del país. Todos los libros que voy a mostrar tienen que ver con la Argentina, una mirada de la historia del país y de los ciertos personajes, por supuesto, absolutamente distinta a la que puede ser la mitrista, a la que puede llegar a ser una historia más clásica, ¿sí?
en donde los héroes, en donde los personajes que se resaltan son otros, ¿sí? Y se ocultan cosas. Entonces la izquierda, de alguna manera, hace como una especie de revisionismo y por supuesto tiene sus detractores y tiene sus héroes y también tiene sus villanos, digamos, de alguna manera, ¿no? Este es un libro que realmente recomiendo porque es excelente, Milcíades Peña, Historia del pueblo argentino, ¿sí? Esta es una recopilación que se ha hecho a cargo de Horacio Tarcus. Milcíades Peña falleció muy joven, se suicidó en la década del 60 y dejó un material muy interesante de análisis, pero como les decía, en este caso, si vamos a hacer una investigación, hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Hay que estudiar al historiador y comprender de esa manera hacia dónde apunta su historia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando leamos material sobre Milcíades Peña, que él también trabajó fundamentalmente, el periodo que mejor trabajó tiene que ver con el periodo desde Rivadavia en adelante, ¿sí? Hasta llegar al peronismo. Digamos, son buenos, son muy buenos, muy buen trabajo ha hecho él, pero obviamente tiene una mirada dirigida y donde, por supuesto, a donde apunta es a, digamos, encauzar, ¿sí? Su mirada, por supuesto, a lo que consideramos la izquierda, ¿no? La izquierda nacional inclusive. Bueno, puntualmente, investigaciones que, digamos, se han hecho para una universidad, para, digamos, recibirse de licenciado, para terminar la maestría o para terminar un doctorado. ¿Sí? Hay algunos casos de que han sido tan bueno el material que después ese material se terminó convirtiendo en un libro, ¿sí? Y que ha salido al público a la venta, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Maristela Svampa. Maristela Svampa es socióloga y filósofa. ¿Sí? Este es un caso puntual, ¿sí? También muy recomendable. Ella apunta fundamentalmente sus trabajos al estudio de, por supuesto, de las sociedades, ¿sí? Últimamente está mucho con el tema de las mineras. En su momento hizo investigaciones muy interesantes sobre la vida en los countries, ¿sí? Este es su primer libro, Civilización o Barbarie, que es, utilizando la famosa frase de Sarmiento, civilización y barbarie, ¿no? Hace todo un análisis sobre la sociedad argentina, por supuesto, en esas épocas, ¿no? De Sarmiento, Mitre, ¿no? Hasta llegar hasta el peronismo y avanzar un poquito más, porque de hecho digamos, se ha reeditado y ha agregado un poco de material, ¿no? Este libro se ha reeditado. También un libro muy interesante para trabajar, y este es un ejemplo que les decía de un trabajo de investigación para una universidad que se terminó transformando en un libro para todo el público. ¿Sí? Después tenemos libros que son muy buenos, pero si vamos a hacer una investigación puntual, dijimos, eso después lo vamos a conversar también, el tema de los tiempos, el tema del periodo a trabajar, ¿sí? Hay libros que son muy interesantes como consulta, pero no lo podemos utilizar puntualmente y solamente como base, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma periodos muy extensos. David Rock, por ejemplo, ¿sí? David Rock es un libro que ya creo que a esta altura debe estar agotado acá. David Rock lo que hace es una mirada sobre la Argentina. David Rock es estadounidense. Fíjense los años que abarca, ¿no? Desde 1516 hasta 1987. Digamos, es un número muy largo, digamos, un periodo muy largo, ¿sí? En donde el análisis que hace lo podemos considerar que es muy bueno, ¿sí? Por supuesto, pero
extremadamente extenso, ¿no? Extremadamente extenso. Este sería el típico libro con el cual se identifican los sectores universitarios, digamos, más de alguna manera conservadores. Luis Alberto Romero forma parte, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires y hay, digamos, y un admirador de alguna manera del trabajo de David Rock, que es muy bueno, pero que apunta a que ciertos temas, ¿sí?, lo que podríamos decir la historia social, digamos, se mantengan incólumes, ¿no? Sin tratar de modificar demasiado, ¿no? No es un libro que pueda llegar a ser utilizado para criticar, ¿no? Es un libro con muchos datos, mucho sobre historia económica, ¿sí? Fue escrito en la década del 80, donde la historia económica estaba de alguna manera en un auge, pero bueno, también tiene sus reservas en ese sentido, ¿no? Interesante para buscar datos puntuales, alguna cuestión, pero no mucho más que eso, ¿sí? Estaba mirando, pero no lo encuentro en este momento. Jung Wei, La invención de la Argentina, también es un libro de un norteamericano que también abarca el periodo fundamentalmente en este caso del siglo XIX, ¿sí? Jung Wei, La invención de la Argentina, también es un libro muy interesante también, pero como abarca un periodo muy extenso, también hay que usarlo como consulta fundamentalmente. Acá tenemos otro caso parecido, Marcos Novaro, sociólogo, Historia de la Argentina, ¿no? 1955-2010. ¿Sí? También material de consulta, ¿sí?, puede ser. Siglo XXI, la editorial, ¿sí?, en donde también tiene buen material, siglo XXI, pero insisto, ¿no?, es para consultas puntuales, al igual que esta colección, Nueva Historia Argentina, editorial sudamericana, ¿sí?, también varios tomos, no me equivoco, creo que son 15 tomos. Están muy buenos, muy bien encuadernados, con muchas fotografías, ¿sí?, que acompañan. Realmente es muy interesante, pero, insisto, también abarcan muchos temas. Este libro, esta colección, más que este libro, ¿no?, esta colección, Nueva Historia Argentina, es utilizado bastante en estos últimos tiempos. Algunos docentes lo utilizan para el ciclo básico en la materia Sociedad y Estado, ¿sí? Digamos, son libros digamos, sencillos en cuanto a la lectura, ¿sí?, acompañados con fotografías, ¿no?, que lo hace un poco más ágil la lectura, también interesante. Bien, después tenemos el tema de lo que podríamos considerar como biografías. La biografía, si vamos a investigar, no es recomendable. En el proceso de investigación, la biografía, porque está muy centralizada, obviamente, en un personaje. Acá tengo uno que es muy conocido, ¿sí?, Joseph Page, sobre Perón, ¿sí?, que hace todo un recorrido desde el nacimiento hasta la muerte de Perón. Es muy interesante, muy buenos libros con mucha documentación, ¿sí? Inglés, Joseph Page, ¿sí? Pero, insisto, en este caso, para un proceso de investigación no sería adecuado, porque obviamente, insisto, biografía apunta a un personaje en particular, ¿sí? Y bueno, quedan muchas partes, muchos puntos sin tocar, ¿sí? Algo similar, podríamos decir cuando hablamos o cuando se investiga sobre no solo una persona, sino por ejemplo un movimiento. Este es un libro también de otro inglés, Richard Gillespie, Los soldados de Perón, ¿sí? También otro libro muy interesante, muy bueno. Se utiliza mucho, este libro se utiliza mucho en investigaciones, pero insisto, no tomarlo como una base central. Este es sobre Montoneros, ¿no? La Organización Armada Montoneros es un libro que
ha sido muy vendido en la Argentina y en varias oportunidades he podido ver en distintos libros que se ha tomado la obra de Gillespie, pero insisto también para algunos puntos, algunos datos, digamos, fundamentalmente no mucho más. Bueno, y después tenemos, ¿sí? cuando sí apuntamos a un tema, ¿sí? Que esa es la idea, a un tema con un comienzo y un final, eso es lo ideal, ¿sí? El trabajo de la investigación, ¿sí? A un tema puntual, que tiene un lugar, que tiene una fecha de comienzo y de fin. Por ejemplo, algunos clásicos sobre el tema, la Semana Trágica, ¿sí? Edgardo Bilski, La Semana Trágica. El estudio sobre la Semana Trágica, enero de 1919, ¿no? Gobierno de Irigoyen, la reacción, ¿sí? de bomberos y el ejército atacando a las personas que estaban en una huelga, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, Talleres Bacena, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es un trabajo puntual, esto sería lo que corresponde si queremos hacer una investigación sobre un tema, ¿no? Tiempo, espacio limitado, ¿sí? Otro caso, un poco más extenso, pero también un clásico, periodista, historiador, fallecido hace muy poquito, Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, ¿no? También se ha hecho una película sobre el tema, ¿sí? Filmada en 1974, en donde, por supuesto, Osvaldo Bayer formó parte también de esa filmación, ¿sí? Y que es muy recomendable, película que pueden ver por YouTube. Sí, La Patagonia Rebelde, también otro clásico argentino, podríamos decir. Investigaciones de periodistas, hablamos de Bayer, acá tenemos otra, Sergio Morero, La Noche de los Bastones Largos. ¿Sí? Este salió hace muy poquito, es de Udeva, ¿sí? Es una reedición, se puede conseguir también, La Noche de los Bastones Largos. De hecho, este periodista es el que le pone el nombre La Noche de los Bastones Largos, ¿sí? al ataque de los militares, de policía, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? A los estudiantes en la dictadura de Onganía. La Noche de los Bastones Largos, llegó a la conclusión Sergio Morero a este título porque él contó que le recordaba a lo que él vio, el golpe sufrido por los alumnos a la Noche de los Cristales Rotos cuando fue la dictadura nazi. Sí, de ahí se inspiró en ese nombre, ¿no? Otro periodista que apunta a una investigación seguramente la más seria sobre este tema, Horacio Berbisky, Ezeiza. Bueno, Berbisky tiene una enorme cantidad de material para recomendar, ¿no? Bueno, este es una de sus más conocidas, más famosas obras, ¿sí? El regreso de Perón, el enfrentamiento de peronistas de izquierda y de derecha, ¿sí? En Ezeiza, cuando regresó Perón. Y después tenemos investigaciones también ya de personas que han sufrido, digamos, el momento y que han podido investigar y realizar obras que también son recomendables. Emilio Mignone, Iglesia y Dictadura, ¿sí? Tiene su hija desaparecida. También es un libro muy interesante para abordar. Emilio Mignone, participante mucho en derechos humanos, ¿no? Con mucha obra luego de la desaparición de su hija, ¿no? Y Poder y Desaparición de Pilar Calveiro, socióloga que vive en México, estuvo secuestrada en la ESMA, ¿sí? Durante la última dictadura. Esto es un libro excelente, ¿sí? Si no me equivoco, es el primer libro de Pilar Calveiro, que hace una investigación puntual sobre lo que le sucedió a ella y da una mirada distinta al tema de estar detenida en un centro clandestino. Para cerrar, esto no nada puntual, simplemente acá tomé dos libros al azar, más que nada por la editorial y los temas, ¿sí? Biblioteca Política Argentina, son todos libros chiquitos, de Cavarossi, también muy utilizado en las universidades, pero más que nada acá apunto al material, ¿sí? Muy interesante, son baratos, ¿sí? Son viejitos, son baratos y son muy buenos con
grandes historiadores que han escrito distintos periodos de la Argentina, se consiguen fácilmente, igual que esta colección del Centro Editor de América Latina, ¿sí? De los 70. ¿Sí? Esto también son fundamentalmente para recomendar. Bueno, más allá de la velocidad con la que hablamos este tema, espero que haya servido fundamentalmente para diferenciar lo que son los libros de investigación, las novelas, ¿sí? Como estoy pensando que la tengo por ahí también, la de Rodolfo Walsh, de Operación Masacre, que es un caso real, de alguna manera novelado, ¿sí? Como una historia policial, pero también basado en un caso real. Y lo que son los libros que pueden ser utilizados para una investigación, como los que no. Recordemos que no, biografías no es adecuado, ¿sí? Y libros que avancen mucho, que tomen periodos muy largos, de 100, 200, 500 años, ¿sí? Porque es muy sintético si vamos a investigar, como tenemos que hacer, un trabajo delimitado en tiempo y espacio, ¿sí? Bueno, espero que haya servido digamos, este repaso rápido de material y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.